El segundo tema que se abordará está transformando el panorama judicial, la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial. La inteligencia artificial promete mejorar la eficiencia y la precisión de los procesos judiciales, pero también plantea desafíos éticos sobre su uso, especialmente en cuanto a la imparcialidad y transparencia. Para guiarnos en esta fascinante discusión, tenemos al doctor Eduardo Fernández Mendía, ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, Argentina, cargo que ocupa desde 1994 y en el que ha sido presidente en varios periodos. Con una destacada trayectoria judicial, ha sido juez de primera instancia y presidente del Tribunal Electoral Provincial. Además, ha sido miembro activo de la Comisión Reformadora del Código Procesal Civil de la provincia. El doctor Fernández es un reconocido docente y conferencista, habiendo participado en importantes congresos nacionales e internacionales sobre derecho procesal civil, ética judicial y el uso de las nuevas tecnologías en la justicia. Es integrante de la Comisión de Ética Judicial y de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial, donde ha contribuido a la creación de políticas para promover la ética y la transparencia en el ámbito judicial. En 2022 fue nombrado integrante honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Su labor continúa siendo un referente en América Latina y en el ámbito global. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer enfáticamente al Poder Judicial de Costa Rica, a la Comisión de Éticas y Valores, a mi propia Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y también al National Center y a UNDOC, que nos aceptan casi como inmigrantes, porque realmente nos interesa muchísimo colaborar en estos temas. Y agradezco esta relación fraterna que se ha originado, que está brindada así como una tarea cooperativa y colaboradora, que hacen a la esencia propia de nuestra comisión. Así que para mí no es ninguna obligación, sino es uno de los placeres más grandes que me ha dado la vida poder devolver en estas oportunidades. La tecnología se va renovando. Y esa diferencia muy notoria entre la ética y la tecnología hace que realmente se generen tensiones, pulsiones muy fuertes. Y a veces nos colocan a los que tratamos de trabajar en la ética en una especie de servicio penitenciario de vigilancia, cosa que realmente no debería ser así. Pero pasa esto, es decir, somos lo que somos porque tenemos un contenido consustancial, a la trascendencia. Se puede ser trascendente desde la trascendencia. Se puede ser trascendente desde el agnosticismo, desde la creencia y hasta del ateísmo. Pero en todo eso no es incompatible la ética. Hay una ética. Es más, yo estaba leyendo a un filósofo español agnóstico que decía que cada vez se necesitaba dialogar con la religión por la posición con respecto al mal, porque muchas veces desde el ateísmo es muy difícil llegar a entender la influencia del mal en el ser humano. Y bueno, muchas veces ese diálogo ahora cada vez se hace más importante. Además, otra cosa,
En la ética, cosas que puedo hacer con mi teléfono, con mi ordenador, cosas que puedo hacer con mi teléfono, con mi ordenador, y que no lo que me puede decir la ética, que generalmente me va a pretender cortar alguna cosa, cuando no es así. Y esto del tema de esta vida que estamos viviendo, hace 4 años, unos poquitos días antes de que el mundo sufriera la tragedia del COVID, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, se animó a decir que la humanidad estaba sufriendo la influencia de 4 jinetes del Apocalipsis. Él no se refería a los jinetes del Apocalipsis de la Biblia, se refería a estos 4 que presenta la posmodernidad. Y él los llama, a uno, las tensiones geopolíticas. ¿Qué les voy a hablar que no conozcan ustedes? En el mapa, en el planiferio de la Tierra, cuántos lugares están en rojo y con destellos. Después hablaba de otro jinete, que es el desastre climático que estamos viviendo, la desnaturalización de lo sólido. Es decir, en esta modernidad líquida que hablaba Bauman, pareciera que los hielos polares están obedeciendo a Bauman, se están liquidando, y eso va a ser un problema bastante importante. El tercer jinete del Apocalipsis es la falta de confianza que tiene la humanidad entre sí. Y el último, que creo que, digamos que ahora es asesor en Estados Unidos, Taleb, escribió un libro sobre las situaciones que se aparecen con sorpresa. Y escribió un libro muy famoso que se llama El Cisne Negro, que se los recomiendo. Es decir, todas aquellas cosas que pensábamos que no podían suceder o que eran hipotéticas, se están presentando ahora. ¿Y él por qué escribió eso? Él vivía en su ciudad, en el Líbano, que se pasaba la vida dentro del sótano por los ataques continuos que tenía la tecnología. Bueno, obviamente que pertenezco a la Comisión Iberoamericana junto con los colegas de Ética Judicial y tenemos sobre este tema y sobre los otros temas que hemos hablado importantes dictámenes. Justamente sobre tecnología hay uno que el ponente fue Luis Porfirio y otro que me tocó a mí un tiempo antes, que les recomiendo su lectura, están alojados en la página de la comisión y yo me voy a referir sintéticamente a ellos. Pero yo creo que también es importante que hablemos de la cocina, como se dice, de lo doméstico que nos lleva a reflexionar sobre esos temas. Y sobre la tecnología, no nos olvidemos que hemos transitado 4 revoluciones industriales en las que la tecnología tuvo su papel fundamental. Nadie puede hablar mal de las 4 revoluciones, pero no podemos negar que ha tenido efectos deleterios, dañosos para una gran cantidad de gente. Problemas laborales, problemas de desigualdad, realmente grandes porciones de los habitantes del planeta que no les llega a esos efectos de las revoluciones industriales. Es decir, si ustedes analizan cada una, lo buscan en Wikipedia, nada más en cualquier lugar, se van a dar cuenta que el avance tuvo un precio muy fuerte y que el mundo lo sigue viviendo. Nosotros estamos preocupados si no tenemos la clave del Wi-Fi cuando llegamos a un lugar. Piensen que hay 2/3 partes de la humanidad que su preocupación es comer, que su preocupación es tener un techo. Entonces, creo que vivimos realidades bastante diferentes. Y la cuarta, que la empezamos a vivir hace poquitos años, en el 2010, en la cual tenemos los efectos de la inteligencia artificial, blockchain, la nanotecnología, todo lo que no le voy a dar todos los nombres porque me voy a perder, ha generado un problema
muy grande, como por ejemplo brecha, y que tiene que ver con la ética judicial, una brecha digital fantástica me refiero como términos de importancia, no haciendo un elogio. Pero no ha sido solamente el tema ético en las tecnologías. Yo les voy a dar 3 o 4 ejemplos para que ustedes lo vean. Fíjense los problemas éticos que ha tenido la tecnología en la industria farmacéutica, en ciertos laboratorios. La industria farmacéutica, que tiene bastante libertad de acción, tiene sus problemas en cuanto a comercio de sus vacunas, remedios, y es un tema muy importante que la ética no llegó a iluminar totalmente eso. Fíjense la importancia que ha tenido en la industria fitosanitaria. En mi país hay mucha gente cercana al ámbito rural que sufren los efectos de estas sustancias fitosanitarias, la de quema de malezas, la de fertilizantes, con enfermedades bastante graves. Hemos tenido hasta el absurdo de que un párroco a la orilla de un pueblo rural de Argentina muriera por un cáncer y era uno de los que más hablaba del tema de estas sustancias, ¿no? Ni hablar de lo que ha sido el tema ético en la genética. En Francia, el investigador más importante, Jérôme Lejeune, no sé pronunciar francés, tuvo que renunciar al ver tantas manipulaciones espurias de la genética. Y bueno, y en muchos temas, pero no podemos tampoco negar todas estas disciplinas con los avances que ha dado a la humanidad. Si no fuera por la industria farmacéutica, la lucha contra el COVID hubiera sido otra. Pero no ha sido una lucha totalmente filantrópica, ¿no? Y realmente ahí la ética no ha tenido una labor muy, muy clara. Ferrajoli, que es un gran pensador, nos habla de que nosotros estamos viviendo una etapa, lo dice también alguien que no es abogado como Bauman, que se llama de la modernidad líquida. Y el problema que presenta para Ferrajoli, que somos una sociedad que no hemos convertido en relativistas, le hago un parate. En la historia de la humanidad hubo 3 grandes reformadores que fueron Lutero en la religión, Rousseau en la política y Descartes en la filosofía. Esos hicieron un corte en cuanto a la solidez de los principios. Y a partir de ellos empezó a haber un relativismo en todas esas disciplinas. Relativismo que no digo que sea negativo, pero que en sus falsas interpretaciones llevó a situaciones en las cuales estamos viviendo, en la cual a veces tenemos duda de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, de lo conveniente y de lo inconveniente. ¿Todo en qué? En nombre de la libertad. Lutero planteó la libertad de interpretación de la Biblia y a partir de ahí se produjo un rosario de nuevas divisiones. Bueno, Descartes pasó lo mismo y no lo estoy criticando, su papel fue importantísimo, importantísimo. Para no olvidarme, uno de los problemas que tiene en la justicia la posmodernidad es que es la sensación de que ya el derecho no tiene la misma fuerza vinculante. Es muy importante para muchos juristas la opinión, más que el dogma jurídico. Y como decía Platón hace más de 2000 años, la opinión es el grado más bajo del conocimiento. Opinar puede opinar cualquiera. Y nosotros, que nos toca revisar sentencias de primera y segunda instancia, vemos que en la fundamentación muchos jueces ya ponen, tengo para mí tal cosa. Y las sentencias no son para una opinión personal, sí para una ponderación personal. Y por eso se han producido patologías en las sentencias de arbitrariedad, dogmatismo, falta de fundamentación, porque
Porque estamos viviendo una liquidez. Y esa liquidez también existe en la razón jurídica. La razón jurídica ya no es la misma que tenía una serie de, como decía Aristóteles en la Prudencia. Tengo este argumento, este contraargumento, la refutación de ambos y llego a una conclusión. Ahora es una derivación por pulsiones psicológicas, personales, y que me convencen. Esos son los mismos argumentos que a veces me da una de mis hijas para convencerme, pero para un juez no. En fin. Bueno, y ahora, ya ingresando de a poco al tema de la ética y la inteligencia artificial, un miembro del Tribunal Constitucional italiano, Zagrebelki, decía que los jueces de fines del milenio anterior y de este milenio teníamos que tener una condición no solamente de saber derecho y bien, sino de tener una capacidad multicultural. Había que entender realmente qué pasaba en la realidad. ¿Qué le pasaba a esta persona? No es lo mismo un homicidio de un hombre que vive en la periferia que un homicidio que se produce en capas sociales mayores. ¿Qué conciencia tiene filosófica el pueblo originario con el tema de la vida, con respecto al dominio, a la propiedad, que el que puede tener un integrante de una sociedad anónima? Si creemos que el derecho se aplica de la misma manera para ambos en un homicidio, estamos totalmente equivocados, a pesar de que el derecho sea el mismo para los dos, pero la ponderación no puede ser la misma. Y como anécdota, pero muy importante, en el año 2002, a Ronald Dworkin, cuando lo eligen el abogado del año, en su discurso dice: los jueces ya no podemos ser solamente abogados. Tenemos que tener rudimentos de filosofía. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar jurídicamente y filosóficamente esta decisión. Ya el derecho no alcanza. El derecho necesita incluso de la ética. Yo les voy a dar un ejemplo muy personal. En Argentina, cuando un juez jura, tiene una fórmula que es muy similar a la de Estados Unidos, más allá que Estados Unidos invoca a Dios, nosotros no necesariamente. Dice que debemos desempeñar o administrar justicia bien y legalmente. Antepone a la legalidad. Bueno, me fui en la introducción. Primero el bien filosófico y después la legalidad, o de manera conjunta. Entonces, ¿cuánto me queda? Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando? Voy a leer rápidamente. Necesitamos volver a los valores que hablaba Aristóteles en la Ética Nicomaquea, hace 2300 años. Prudencia, sabiduría, criterio, templanza, sensatez. Y acá quiero decirles algo para que vean la permanencia. Dos autores españoles, Balmes, escribió un libro que se llama El Criterio. Todavía se sigue usando. Así. Y Juan Duarte de San Juan, alguien que escribió sobre el examen de las, de las capacidades para todos, son 500 años y siguen siendo vigentes. Y entrando rápidamente a lo de la inteligencia artificial, que ojalá pudiera ampliar después, tengo que decirle que es decir, no podemos ser ni tecnófobos, que tenemos fobia, ni fanáticos de la tecnología. La tecnología vino para ayudarnos, no para reemplazarlos. Con lo cual, lo fundamental es la centralidad del juez en la decisión de la controversia. Podemos decir que en determinados procesos, ejecuciones, aquello que tenga lo rutinario, podamos ayudarnos de la tecnología, pero siempre es necesario la ponderación personal. Además, si vamos a usar la inteligencia artificial, es necesario que podamos mostrar
la trazabilidad y la explicabilidad. Hay en un artículo que han escrito en un doc que ponen una anécdota de un juez italiano que habla: no queremos que a la justicia le entre un caballo de Troya que no sabemos sus intenciones. Lo tienen ustedes en la página. Creo que es Contini, algo así el apellido. Es fundamental no tener desconfianza, sino tener vigilancia pero así como yo trato de saber qué piensan mis relatores, también tengo que saber, y mis relatores tienen explicabilidad y trazabilidad, lo mismo le tengo que explicar a un aparato que solamente maneja Big Data, es decir, una cantidad de información, pero no razona. Y darle convicción a eso realmente es renunciar a nuestra dignidad como jueces. Hay un término latino que no se debería usar. Nosotros fuimos designados por nuestra capacidad intuito persone. Ahora, ¿quién va a tener esa capacidad? ¿El robot? ¿Ser intuito persone? No somos nosotros. La centralidad humana del juez es cada vez más necesario para que pueda dar explicabilidad de lo que realmente... Miren, lamentablemente quería decir, quiero decir que si quieren consultar, nuestra comisión tiene los dictámenes. Les aconsejo los dictámenes, que los buscan en Internet, del Consejo Consultivo de Jueces Europeos. Lo que tiene un doc en su página. Eso es fundamental, tenerlos en cuenta para realmente no tener una candidez hacia la tecnología. Es una herramienta, pero también es una herramienta para la guerra. No depende de la tecnología, sino depende del uso que hagamos los jueces seres humanos, que es nuestra última responsabilidad. Y disculpen que no haya podido decir todo lo que quería decir. Muchísimas